el desarrollista Lucas Salim con la situación del Cerro de las Rosas. Mirá, anoche estuve comiendo con unos amigos y hablaba de lo mismo. Se hizo recontra viral el tweet de Salim. Dice, año 1991, 10.050 habitantes había en el Cerro de las Rosas. Año 2001, 7.900. Año 2010, 6.500. Año 2022, 5.100. Que alguna vez fue uno de los barrios más buscados de la ciudad de Córdoba, año tras año pierde habitantes y las propiedades se envejecieron como los vecinos, al punto de que no solo las propiedades no valen nada, sino que nadie ya lo elige para vivir. Solo unos pocos retrógrados siguen defendiendo un barrio que, si sigue así, va a desaparecer. O peor que eso, las propiedades vistas se empezarán a transformar en antros, dice Salim, o se empezarán a ocupar por malandras. Es hora de hacer algo por este barrio. ¿Ustedes qué opinan que se debería hacer? Pues sigue, el tweet está ahí en @LucasJoseSalim, a quien tenemos conectados ya, chicos. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo andas? Buen día, Gaby Silva y Caro Biderman de este lado. Hola Gaby, hola Caro, ¿cómo están? Buenos días a todos, terminando el año, ¿no? Gracias por el tiempo, por tomarte un ratito de este 31 de diciembre, finalizando el año. Vi que después pusiste otro tuit sorprendido por la viralización de esta publicación del Cerro, y después hiciste algo similar con Barrio Jardín. Sí, en realidad, a ver, estaba, la verdad que buscando información por otro tema, nada que ver. Nosotros ya estamos armando la propuesta comercial para el proyecto Pocito en Nueva Córdoba. Y para eso empezamos a recolectar algo de información para investigar un poco la zona, y ahí encontré una página con toda la información de los últimos 4 censos de todo el país, de todos los barrios, de todas las ciudades. Bueno, puse mucho foco en Nueva Córdoba, que es el objetivo de nuestro estudio, pero después, cuando vi algunos barrios, me llamaron muchísimo la atención. Pensar que barrios han perdido en tan pocos años el 50% de sus habitantes me sonó, digamos, como muy impactante, y sobre todo porque vengo escuchando muchos comerciantes de la zona que reniegan, viste, que normalmente abren los comercios gastronómicos, de indumentaria, lo que sea, abren y cierran normalmente en esa zona, y entonces yo me preguntaba por qué estaba pasando. Y bueno, creo que esto es una gran respuesta, digamos. Si vos tenés un comercio que todos los años va a perder un 2% de la población o de sus consumidores, por más que hagas las cosas bien, el mercado no te acompaña. Entonces, otro dato que me impactó mucho es que charlando con un dueño de una vinoteca muy conocida de la ciudad de Córdoba, que justamente había abierto una sucursal en Docta, muy grande, ¿sí? Digo, che, ¿por qué apostaste tan fuerte a Docta y por qué no estás, por ejemplo, en el Cerro, en Urca, en zonas mucho más consolidadas? Me dice, lo que pasa es que todos esos barrios ya está con gente muy grande, muy vieja, que entre todos se juntan con suerte 4 o 5 matrimonios y toman una botellita de vino. En cambio, los barrios jóvenes, los amigos, los papis, los compañeros del colegio, bueno, se juntan, y entonces ahí hay como mucha más potencialidad de venta. Hay otro movimiento social de vínculos, con eso coincido. ¿Y cuál es la propuesta? Digo, a ver, te lo pregunto a vos, que empujás el debate, que está buena la discusión. ¿Qué se te ocurre? Ayer, cuando te cuento la trastienda, cuando repasamos tu tweet, que fue al final del programa, mucha gente respaldando, es verdad, es cierto, y coincidiendo, y mucha gente siendo muy crítica, apuntando a alguna especulación desde tu lugar de desarrollista. Che, Salim a lo mejor quiere hacer torres en el cerro. No, inclusive como escribió un tweet un periodista muy conocido de La Voz, haciendo alusión a este tema, le respondí y diciéndole que no tengo terrenos en el cerro, no tengo ningún interés en el Cerro de las Rosas, no tengo ningún interés en Barrio Jardín, no tengo tampoco ningún interés en Villa Belgrano, y sin embargo, cuando se abrió el debate de este tema de vecinos en Villa Belgrano, también fui bastante contundente en mi posición, digamos, en posición de que
las ciudades en general, para ser más eficientes, necesitan estar pobladas. Eso no es ninguna novedad. Y lamentablemente Córdoba ha perdido muchísimos habitantes los últimos años, ¿sí? Y bueno, nada, entonces es algo que yo no soy urbanista, no soy planificador urbano, entonces no soy tampoco la persona más indicada para decir qué es lo que hay que hacer en el barrio, pero sí con sentido común, como ciudadano y como administrador de mi compañía y de distintos tipos de negocios, sé que si no tengo mercado, si no tengo consumidores, si no tengo gente, normalmente se terminan muriendo tanto la empresa como el barrio como la ciudad. También pasa con los pueblos del interior, ¿viste? Pueblos que vos ves que tenían 5.000 habitantes. Leí tu tweet, ayer lo conversamos y fui muy crítica de tu posición, teniendo en cuenta de que no podemos marcarlos y estigmatizarlos como barrios de gente retrógrada que frenan el progreso. Digo, ¿qué es el progreso? ¿Hacer una torre enorme de viviendas cuando la infraestructura del barrio no está preparada para eso? Y por el otro lado, marcarte, ¿no han visto como desarrollistas potencial en la zona de la Costanera, de San Vicente? Digo, ¿cuántas zonas hay también que se pueden explotar de ese modo? Hoy la gente elige esto y lamentablemente zonas como Villa Belgrano, que no está preparada la infraestructura municipal para dar respuesta, tuvo una sanción hace muy poquito tiempo de empezar a hacer construcciones en altura. Bueno, por supuesto que va a haber tantas opiniones como gente vos sientes acá al frente. Mi posición, digamos, es bien transparente y sin ningún tipo de especulación, más que querer lo mejor para la ciudad. Porque el mismo vecino, como decís vos, y te sentás en esa posición, y que es entendible, o sea, cada uno puede opinar libremente. Ahora, no es lo mismo cuando hay problemas de inseguridad, cuando hay problemas, o sea, vos justamente te quejas, o la mayoría de los vecinos se queja de la inseguridad, pero si vos no tenés cantidad de vecinos que paguen tributo, es muy difícil que el Estado le pueda dar un servicio de seguridad. Si vos no tenés, si no tenés gente viviendo o no tenés cierto volumen de gente, tampoco le podés hacer infraestructura. ¿Por qué pensás que la fibra óptica llega primero a los barrios más poblados y la fibra óptica llegó más tarde? Inclusive countries de altísima gama no tienen fibra óptica porque si vos no tenés cantidad de usuarios, los servicios no llegan. Entonces la gente se queja de que no hay servicios, que no hay infraestructura, pero si vos no tenés gente viviendo, es muy difícil que le hagas la infraestructura, porque alguien la tiene que pagar. Si no, la gente que vive en barrios, en departamentos, está subsidiando al que vive en una casa, digamos, para que le hagan la infraestructura. Estamos hablando de barrios que han quedado en zonas céntricas, hoy el Cerro, Barrio Jardín y demás, son barrios que no han quedado en la periferia, forman parte hoy, como ha sucedido con el centro de Córdoba, con muchísimos otros barrios. Bueno, General Paz no sería el caso, pero está lleno de edificios que nunca fueron hechos ni siquiera con cocheras y hoy generan un trastorno para la gente que vive en la zona, pero Junior es otro caso de otro barrio con casas de muchísimos años que hoy vemos que los hijos de esas personas empiezan a poblarlos por la cercanía al centro y no teniendo que irse a vivir a Docta cerca de Villa Carlos Paz. Vos decís, Caro, a ver, para interpretar y de alguna manera moderar las dos posiciones. Lo que dice Caro es que esas viviendas en el cerro, Barrio Jardín, la están ocupando los hijos de personas de 75, 80 años. O sea, según los números de Lucas, no están siendo pobladas. O sea, lo que él interpreta es que las casas están vacías. La verdad es que hay bastantes casas en venta y hay otras cuestiones, como pasó en el Cerro de las Rosas, en La Tejeda, que destrozaron con los emprendimientos gastronómicos yo veo más en ese sentido, aparte por conocer y tener amigos, que los padres se quedaron en el cerro y ellos se fueron a country de zona norte, Gran Córdoba, pero los padres se quedaron. Anoche uno de esos amigos me decía, estoy diciendo a mi viejo que venda la casa y que se vaya a otro lugar, por esto que está planteando Lucas. Y lo que voy a decir, Lucas, es que la propiedad envejece, la gente grande se queda ahí, pero no ve generaciones jóvenes dentro de esos barrios históricos, digamos. No, lo que pasa es que, a ver, así como hace en la década de los 90 el ABC1 cordobés elegía un terreno de 1500 metros adentro de un country para vivir, hoy los jóvenes, ¿sí?, por más ABC1 o clase media alta,
no eligen 1500 metros para vivir. O sea, todo evoluciona, todo cambia. Y lo mismo, el Cerro de las Rosas, con casonas de 400 metros, donde vivían familias de 6, 7 personas, que tampoco existen más. Las familias hoy son más familias tipo de papá, mamá y 2 chicos, a lo sumo 3. Entonces, han quedado muchas casas con parques muy grandes que en realidad son obsoletas para el mercado. Te cuesta muchísimo mantenerlas. Entonces, ¿qué está pasando? Como la mayoría de la gente que no entiende estas cosas se opone al desarrollo, a eso me refiero con retrógrados, lo que hicieron fue frenar la llegada de nuevos habitantes y el mercado, cuando vos lo tapas de un lado, se te dispara para otro. ¿En qué se está transformando ese barrio que podría haber tenido una oportunidad residencial? En que las empresas les sale más barato ir a comprar una casa vieja esa por 2,50 pesos, instalar una empresa, una oficina, que para el vecino es mucho más perjudicial porque tiene mucho movimiento de día, de noche son casas deshabitadas, más inseguras y todo. Entonces, ¿por qué? Porque la propiedad no va a quedar, digamos, tirada, pero el precio es tan bajo que empiezan a aparecer otros usos sobre esas propiedades y que finalmente va a perjudicar más a los vecinos ese nuevo uso que un uso más racional o con productos pensados para las nuevas familias. Yo no estoy... ¿Qué sería el progreso de estos barrios, Dios, según tu mirada? ¿Tirar las casas y hacer un edificio? No. ¿O tirar en un terreno y hacer 6 viviendas en un housing adentro cuando la infraestructura de la ciudad no está preparada? Me parece que va más allá de las personas, me parece que va por una cuestión de progreso y planificación de la ciudad. Si un Cerro de las Rosas tuviera la infraestructura para un desarrollo así, estaría buenísimo. Pero primero está la planificación y después está el avance de las empresas o el vecino y demás. Bueno, pero... vos sos especialista en el tema. Sí, por eso. La mayoría de la gente opina y no tiene idea del tema. Vos cuando te referís a General Paz, que si hicieron edificios sin estacionamiento, justamente lo que hay que promover no es más estacionamiento, lo que hay que promover es un transporte público para que la gente se pueda mover, ¿sí? Entonces no necesitarías tanto estacionamiento. Lo mismo pasa en el Cerro de las Rosas y en los barrios que han quedado ya adentro de la mancha urbana, que no podemos pensar en que tenemos que seguir ampliando la cantidad de estacionamiento en los proyectos. Lo que tenemos que hacer es como piensa el primer mundo. Hagamos más espacios para bicicleta, hagamos más peatonales, hagamos... ¿Sí? Bueno, que no somos primer mundo, entonces digo, si haces un edificio, hacele cochera, porque la gente no elige el transporte público, elige por comodidad, en este contexto de hace 20, 30 años, utilizar su vehículo, no colapsar los lugares. Bueno, ok, pero a ver, que hoy no seamos primer mundo no significa que no tengamos que pensar como el primer mundo. Los ejemplos y no del primer mundo, o sea, de países vecinos nuestros, como puede ser Santiago de Chile, Montevideo en Uruguay, te demuestran que en realidad ha habido una política de mayor densificación de la ciudad para no expulsar al vecino y para poder darle mejor transporte y mejores servicios. Porque acá lo que hemos hecho, porque también hay una cuestión importante que es interesante poner sobre la mesa. Toda esta maraña de subsidios en donde el combustible era regalado, donde supuestamente la energía era regalada, donde había un montón de manipulación sobre la economía, impactaba en la elección de en dónde vivía la gente. Porque nadie pensaba hasta hace un año atrás cuánto iba a gastar en combustible para irse a vivir a 10 kilómetros de la ciudad o a 20 kilómetros, cuánto iba a gastar en peajes, cuánto iba a gastar en tener 2 autos, 3 autos. Bueno, hoy que vamos a un modelo muchísimo más racional, en donde el combustible vale lo que vale, en donde, bueno, tenemos que pensar dónde vamos a meter los 10.000 cordobeses por año que hay que encontrarle a algún lugar. Y lógicamente hasta ahora la gente, como la nafta no le salía nada, se iba a 10 kilómetros. Hoy, que los vamos a tener que dejar en la ciudad, tenemos que empezar a pensar de nuevo en qué servicio de transporte le vamos a dar y en mejores lugares. Yo no estoy planteando hacer torre en el cerro, ni me interesa, digamos, yo lo que estoy diciendo es, ojo que no solamente yo investigué cuánta gente vivía, ¿sí?, sino qué edad tiene la gente que vive. Y cuando vos te das cuenta que ese barrio tiene un 25-30% de adultos mayores de 70 años, te das cuenta que el cambio que hagas hoy
ni siquiera va a impactar a ese vecino, porque el cambio que hagamos hoy lo vamos a ver dentro de 10 o 15 años y ese vecino que hoy reclama no va a llegar a verlo, esa es una realidad. Sin embargo, la ciudad sí lo va a ver y las futuras generaciones sí lo van a ver y en algún momento hay que tomar, digamos, decisiones. Pero obviamente que yo no soy el responsable de tomarlas, simplemente de poner sobre la mesa algo que está pasando y que por otro lado veo un montón de señoras mayores que vienen a querer comprar un departamento y hoy con lo que vale una casa en el cerro no le alcanza ni para comprar un departamento con seguridad. Esa es la realidad de lo que está pasando. Me quedo sin tiempo, como te lo dije en el arranque de la charla, la verdad que valoro que haya unos que empujan el dedo, la discusión y sobre todo que estén empapados y metidos en el tema. Me interesaría también ver la reacción de la política con esto. Che, los concejales que están haciendo, ¿para qué sesionan de marzo a diciembre? ¿Qué hacen? Digo, alguien tendría que agarrar esta discusión y ponerse al frente del lado de la política. Te mando un abrazo grande, feliz año. Dale, un saludo y lo mejor para el 25, ojalá que tengamos una ciudad cada vez más linda. Ahí estaba Lucas Salim, desarrollista, hablando acerca de estas discusiones que se dan en bar.